Ya estamos viendo ahí a nuestro querido Temoris Greco, nuestro querido Federico Bonazo. Hoy Laura Sánchez Ley hace posible la mesa imposible, porque hoy no podrá estar con nosotras y con nosotros Violeta, Federico, Temoris, pero sí estuvo María Corina Machado echando este tremendo discurso. Bueno, Nicolás Maduro, pues es el hombre más temible y María Corina Machado prácticamente avalando la invasión del ejército de los Estados Unidos a Venezuela. Pues hasta Hezbollah, Colombia, Rusia, todo involucrado ahí, tráfico de seres humanos, etcétera, todo lo peor para justificar una invasión por parte de esta Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. Creo que está bien desenmascarar al Comité Noruego del Premio Nobel, ¿no? Hay que recordarle a nuestra audiencia que los premios Nobel son entregados, casi todos los de literatura, medicina, economía, todo eso, por el Comité Sueco, y solamente el de la Paz lo entrega este Comité Noruego, que ya ha hecho muchísimas trastadas, ¿no? Como por ejemplo dárselo a Kissinger, a Rabin y a Pérez, dárselo a Barack Obama como por milagros prometidos que nunca cumplió, obviamente, pues ¿por qué? Porque iba Obama a dejar que el Comité Noruego le propusiera o le marcara la ruta. O sea, son las 12. Esa actitud europea, y además peor, las de los nórdicos, de supremacía, ellos saben mejor que los demás, cuando en realidad no entienden nada, salvo algunas excepciones como periodista en África y en Asia, me he encontrado que los periodistas europeos, incluso, o sea, salvo excepciones, pero en general, llegan no entendiendo qué es lo que van a reportar y tratando de aplicar los parámetros de lo que ocurre en sus países, como por ejemplo las instituciones, cómo funcionan en sus países, creen que en Irán van a funcionar igual o en Egipto, o por ejemplo que no entienden las diferencias de clase en los países, lo ven todo desde arriba hacia abajo como aplastado. Y ahorita, o sea, ellos entienden que está bien convertir el podium del Comité Noruego del Nobel en un lugar de promoción de un golpe de Estado y de una invasión extranjera. O sea, es vergonzoso lo que acaba de decir María Corina Machado desde el podio que le puso el Comité Noruego del Nobel. O sea, más que el comité del Premio Nobel de la Paz, pues es el Comité Nobel del Golpe. Y ya tenemos que verlo así. Es esta actitud colonialista, buenista, según ellos, como siempre, de cosas que no entienden y no saben cómo funcionan. O sea, es repetidísimo. Fíjense que les cuento, una vez hubo una cumbre de seguridad nuclear en Holanda, en La Haya, en donde por cierto estuvo Barack Obama, y a los de Radio Netherlands, que era la radio pública, ya le hicieron pedazos, se les ocurrió que era buena idea patrocinar que un grupo de países nucleares no ricos, que periodistas de un grupo de países nucleares no ricos, fuéramos a esta cumbre de seguridad nuclear tomando algunos cursos, es lo que entendimos, sobre seguridad nuclear, para que entendiéramos qué pasaba ahí y pudiéramos hacer las investigaciones correspondientes. Pues dije, qué bien, nos entrenan y además nos llevan a la cumbre, fantástico, lo vamos a cubrir. Bueno, pues fue gente, o sea, buscaron periodistas ya con experiencia. Entonces fue gente de Pakistán, de Egipto, de Indonesia, de China. Fue el grupo interesantísimo, de Brasil, de Argentina y México. Interesantísimo el grupo. Yo creo que el grupo de periodistas más interesante que he visto, con una experiencia tremenda acumulada ahí. Y de pronto, pero los cursos que nos empezaron a dar eran como de cómo hacer preguntas,
como, o sea, era como un nivel básico, básicamente asumieron que su forma de ayudar a que los países pobrecitos que no sabemos nada, pudiéramos entender el problema nuclear era enseñarnos el ABC del periodismo. Tenían allá un periodista de Pakistán que había sobrevivido a varios atentados de la Agencia de Inteligencia de Pakistán, que es un poder alterno al institucional. Pero, y nos pusieron unas mujeres altísimas, muy amables, muy amables, que como nuestras tutoras. Y nos veían como niñitos. Cuando había conferencias de prensa donde compartíamos con los países holandeses, pues las preguntas más interesantes venían del grupo internacional porque eran periodistas muy experimentados, mientras que los periodistas holandeses, pues la fuente normal, los de toda la vida, jóvenes, mayores, de todo tipo. Pero nos veían así como, ay, mira nuestros alumnitos, cómo los hemos formado. Bueno, pues fue una vergüenza eso. Que es una muestra de cómo nos ven, cómo no entienden lo que pasa en el resto del mundo. Y pues yo a partir de ahí me explico cómo actúan estos señores del Comité Noruego. Es una vergüenza el premio Nobel y es una vergüenza. Están avergonzando no solamente al Comité Nobel, sino a Noruega al convertirlo en plataforma de una invasión extranjera y del golpismo. ¿Qué tiene que ver esto con la paz? Muchísimas gracias, Tem. Pues Federico, ¿qué sentiste cuando, digo, ya me dirás tú qué sentiste, pero cuando el presidente de este premio Nobel dijo, señor Maduro debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo? Y después empezamos a ver que medios de comunicación retomaban esto y que pues presidente le estaba mandando un mensaje al dictador, así fue etiquetado en varios medios de comunicación. ¿Qué sentiste, querido Federico, con esto? Sí, sentí asco. Sí, si hablamos de sentimientos, lo que tuve fue repulsión, bronca, bronca de que el norte global, esta Europa siempre decadente, que como bien dice Temoris, no entiende todos los asuntos de este lado del Atlántico a los que se quiere seguir metiendo, nos dan instrucciones paternales de qué debemos hacer con nuestros países, con nuestras democracias. eh, y, y lo que fue muy evidente y más que bronca genera preocupación es que es un abono a la construcción de una narrativa que no es de ayer. Vienen construyendo una caricatura de Maduro como construyeron una de Saddam Hussein, como construyeron la de tantos otros personajes, como ahora sigue Petro. Y lo preocupante de esto es que después sigue Claudia. Pero bueno, eso lo podemos dejar para otro momento del análisis. Me dio repulsión también a ver a la hija de María Corina Machado hablando en inglés estupendo, ¿no? Eh, ¿Qué gesto hubiera sido que hubiera dado su speech en español, ¿no? Es decir, la dictadura de Maduro, todo su rollo, pero en español hubiera tenido otro impacto, ¿no? No escatiman en muestras de sumisión, no escatiman en muestras de alineamiento. Revisar el prontuario de María Corina Machado, sus declaraciones, dedicarle el Nobel a Trump, luego pedirle ayuda a Netanyahu. Es decir, es una alianza política que quiere, donde ella lo que va a sacar, lo que apuesta, que saca ella en su alianza con este injerencismo de esta nueva fase del imperio que ha volteado a ver a la región, pues ella saca un pedazo de poder, ella aspirará a tener algún poder, alguna cuota de ese tipo. Nada que tenga que ver con el destino del pueblo venezolano ha quedado claro, le importa realmente a esta mujer. Lo que le interesa es el poder y alguna revancha personal evidente que tiene clavada en el alma contra eh, el chavismo, ¿no? Quiere iniciar una era de persecución y proscripción del chavismo a cambio de regalarle el petróleo a Estados Unidos. Así de burda es la situación, porque si la animara una verdadera concepción soberanista, un último dejo de patriotismo, no estaría diciendo las barbaridades que está diciendo, donde abiertamente declara, en un perfecto inglés, por cierto, que piensa privatizar todo.
que piensa entregar todos los recursos y Venezuela vaya que tiene, no solo el petróleo. Entonces, estamos ante un episodio más, este del Nobel, de un mundo que con inocencia imbécil o con cinismo criminal está construyendo la destrucción del derecho internacional y una nueva era que no sabemos a dónde va. Pero podemos sospechar, una era donde este neofascismo, esta nueva fase del imperio, mm, va a acrecentar su prepotencia y su relación violenta, sobre todo con Latinoamérica. Parece haberle dicho a China, ok, quédate tú con aquella región de allá. En su postura con Ucrania, Trump, con la guerra de Ucrania y Europa, toma como una equidistancia, digamos, y dice, pero eso sí, doctrina Monroe, tal cual acaba de expresarse en este documento de seguridad nacional que publica Washington hace unos días, que hay que leerlo porque es clarísimo ahí lo de realmente a por qué van, cuándo van y cómo van. Ustedes quédense con aquella región, ustedes otros con aquella otra, pero esta es nuestra. Aquella doctrina que tenía en un principio, según alguna interpretación benévola, alguna idea más defensiva y se refería a América, que América se debería defender del colonialismo europeo, hoy se ha convertido, hace mucho tiempo se ha convertido, pero hoy se ha recrudecido como la doctrina y el postulado injerencista del imperio que vuelve a ver con más agresiones, que haya dejado de verlo, pero que se va a concentrar ahora en la región. Y el mundo se parte en dos. Hay un mundo al que tú le tienes que preguntar, ¿vas a apoyar esta violación flagrante, esta destrucción de los derechos humanos como concepción que regulaba las relaciones internacionales, la protección de los individuos y el derecho internacional? ¿Lo vas a violentar por completo? ¿Te vas a salir de la ONU? ¿Vas a tirar a la basura hasta la OEA, que era un instrumento de ellos? Ya Estados Unidos lo está pensando en eliminar. Es decir, todas las instancias de mínimo control a la prepotencia imperial, ya desechadas por completo, te alineas con nosotros en nuestra batalla con China o eres enemigo nuestro. Y se parte en dos el mundo así. Ahora, la pregunta de esta grieta más inmediata, más urgente, es qué va a pasar con Venezuela. Porque este creciente acoso naval, militar, con las fuerzas ya agrupadas en Trinidad y Tobago, en Puerto Rico, con el avance naval, pareciera que por su propia lógica violenta está escapando a la estrategia de la guerra psicológica y se puede convertir en algún momento en una agresión ya militar, ¿no? ¿De qué tipo? No lo sabemos, acaso un bombardeo, pero alguna cosa espantosa estamos por ver, temo yo, en los próximos meses, días o semanas, porque parece ya demasiado grande la avalancha como para frenarla. También no puede vivir solo de declaraciones, por más que así haya sido y construido parte de su carrera Donald Trump. En algún momento tiene que dar un manotazo, un golpe, así como bombardeó Irán, como bombardeó Yemen. Pues yo creo que algo terrible va a ocurrir ahí. Ahora ha dicho, ha declarado, que podemos poner siempre muy entre comillas lo que declara, que el que sigue es Petro, ¿no? Un Petro que ha puesto un tuit deleznable, a mi modo de ver. Un Petro que dice que apuesta por una transición democrática en Venezuela, como diciendo, antes de que se incendie de todo esto, Maduro, vete de ahí, y arreglen, vamos, que vuelve a apostar por una solución o una estrategia bilateral con los Estados Unidos, mandándole señales. Me pareció muy desafortunado, ¿no? Porque este no es el momento para cuestionar, digo, algún purista me podrá decir, siempre es momento para cuestionar el estadio de una democracia. Bueno, sí, está bien, ok, siempre lo será, pero aquí estamos en una circunstancia de probable bombardeo, invasión. Lo que ha pasado con el carguero, con el petrolero, es ya de, bueno, como si lo de las lanchas no lo fuera, ¿no? Pero ya es un acto brutal de prepotencia asimétrica, arbitraria y violenta. ¿Qué más pruebas queremos de que el siguiente paso puede ser bombardear el Palacio de Miraflores? No sabemos qué puede ocurrir. En este momento se tiene que cerrar Latinoamérica en torno a la protección de nuestros países, por más que estos países tengan democracias cuestionables, porque si no es, bueno, pásale, llévate, sírvete, adelante. Claro, no es tan fácil hacerlo.
Y ahí lo dejo aquí para no extenderme en esta primera intervención, pero lo dejo como pregunta, ¿qué postura va a tener México más allá de la que ha tenido hasta ahora? ¿Va a cambiar un poco? ¿Va a haber algún tipo de coordinación? ¿Se van a reunir con Lula, con Petro? ¿La CELAC va a actuar, que sería una de las instancias a las que se podría invocar para dar alguna respuesta? ¿Se va a intentar generar una contranarrativa porque están estas respuestas bilaterales? No, defenderemos nuestra soberanía, sí, sí, pero no van a fondo. Trump, y con el premio Nobel a esta mujer, ha logrado generar una opinión pública global, mundial, en la cual este tirano hay que sacarlo de allí, ¿no? ¿Qué es lo que estaría apostando Petro? ¿Acaso, si hago yo bien una lectura de ese tuit, Petro estaría diciendo, ¿sabes qué, Maduro? A ver, córrete de la escena, compadre, porque nos vas a incendiar la región, ¿no? Como si el imperio se fuera a saciar nada más con eso. Como si doblegarse fuera a hacer una señal que el imperio dice, ah, bueno, se doblegaron, ¿saben qué? Y más un tipo como Trump, bueno, hasta aquí le paramos. No, cuando vean que se arrodillan ciertos gobiernos, va a ser peor la agresión al resto del continente. Entramos en una región de terror realmente, en una región de la historia, ¿no? Terrorífica, indignante, monstruosa, en fin, no sé. Últimamente estoy así un poco escéptico en las mesas de análisis y la banda me dice, no, pero danos alguna esperanza. Sí, no, pues Está, no hay forma. está muy Mira, difícil. Ernestina Godoy, qué sé yo, ahí te tiro alguna esperancita, qué sé yo. pues bueno, Pero esa no a es una propósito. esperancita, es una esperantina. Ah, no, no es cierto. Una esperantina. Sí. Pues a propósito de los pesares de Federico Bonazo, mi querido Temoris, a propósito de eso, esto fue lo que dijo Donald Trump después de así, literal, robar un buque petrolero con todo y su petróleo a Venezuela. Robar, no confiscar, no nada. Robar, esto fue lo que dijo Donald Trump. An interesting day from the standpoint of news. As you probably know, we've just seized a tanker on the coast of Venezuela, a large tanker, very large, largest one ever seized, actually. And other things are happening, so you'll be seeing that later, and you'll be talking about that later with some other people. What happens to the oil on that ship? Well, we keep it, I guess. Huh? Is it true he's going to But keep we're it? gonna, I assume we're gonna keep the This tanker. Well, what happens to the oil? Bueno, qué cosa. Temoris Greco, ¿qué decir? Pues es que es descarado Trump, ¿no? Entonces, o sea, sí, o sea, nos vamos a quedar con el petróleo, ¿por qué no? Ya lo tenemos, ya nos lo robamos, nos lo quedamos, ya lo caído, caído, ¿no? O sea, sí, con una actitud de pirata, eso es piratería, ¿no? Totalmente. No, es abierto. ¿Por qué no? Esto pues tiene consecuencias legales, ¿no? Y también va a generar críticas adentro de su país. ¿Qué tanto se servirán para moderarlo? No lo sabemos, porque ¿en qué situación pone a Venezuela? Que de por sí ya tiene graves problemas económicos y ahora ya va a tener la amenaza constante de que sus envíos de petróleo, que son su principal ingreso por exportaciones, pues o sea, pues va a estar mandándolos a los cofres de Donald Trump. Eh, Está imponiendo en la práctica un bloqueo a las exportaciones de petróleo de Venezuela. Y eso puede destruir la economía. Bueno, ya está hecha a pedazos. Y si le añades que ya no va a poder tener esos ingresos, pues, ¿qué va a pasar? Se va a convertir en una autarquía. El gravísimo problema que tiene Venezuela, pues es el petróleo. El petróleo es un mal para los países que tienen demasiado de él. Y en el caso de Venezuela, ha impedido que su economía se desarrolle, porque durante décadas
han estado teniendo grandes ingresos a consecuencia del petróleo, lo cual ha elevado el valor de la moneda local y ha impedido generar una industria de exportación o incluso una industria capaz de satisfacer las necesidades del mercado interior. Entonces, en Venezuela no se produce casi nada, casi, o sea, todo se importa. Y si no tienen con qué pagar las importaciones, pues sí van a tener un problema. O sea, realmente estas secciones sí pueden conducir a estrangular al gobierno de Maduro. Y antes habíamos visto más disposición de Rusia y de China a apoyar a Venezuela, pero en este momento no se ve por ningún lado, más que algunas declaraciones. Entonces sí es un problema grave. En el caso de lo de Petro, que Fede está pues, muy debidamente indignado, pero también hay que considerar que Petro, independientemente, o sea, Petro por un lado es el líder o ha asumido una posición de liderazgo ético en América Latina al decir lo que los demás no se atreven a decir, pero también necesita ser pragmático y él va a elecciones en unos meses. Y ahí tiene un candidato, Iván Cepeda, y por el otro lado, el centro y la derecha están trabajando unirse para derrotar al petrismo. Entonces, si hay un conflicto en Venezuela, si cae el gobierno de Venezuela, va a haber más migración. Ya Colombia tiene más de 1 millón de migrantes de Venezuela ahí. Además, ya lo dijo Trump, después de Maduro sigue Petro. Es muy difícil, es muy difícil que se vaya después sobre Colombia, pero sí puede causar una inestabilidad grande. Y también para quitar el petrismo, pues no necesariamente necesita invadir, sino generar una estabilidad de la cual culpar al propio Petro para que pierda las elecciones. Ya él lo dice abiertamente, él hizo ganar a Milei, así lo dice, iba perdiendo, lo apoyé y ganó de manera aplastante. Ya también está interviniendo en Honduras, pues ya le agarró gusto. Y la doctrina de seguridad nacional que acaban de anunciar dice eso, que el tema es que tiene límites. Estados Unidos ha tenido que irse retirando de muchas partes del mundo y también en América Latina. Hay que ver qué pasó con Brasil. O sea, se fue con el tema de Bolsonaro, sacó el hacha de la guerra y dijo 50% de aranceles a todos los productos de Brasil. Y además también la justicia brasileña se había atrevido a meterse con Elon Musk, con X. Entonces Trump dijo, los vamos a reducir. Y no solamente no lo consiguió, sino que ya dejó de hablar de Musk, ya dejó de hablar de Bolsonaro, y ya dijo, ya se reunió con Lula y todo va a estar muy bien, y se están poniendo de acuerdo, porque reconoció que con Brasil no puede. El problema que tenemos es que en los países donde siente que sí puede, pues va a tratar de demostrar que sí puede. Con Brasil no pudo, pero por acá, por Colombia, por el área inmediata, por su patio trasero más cercano a la puerta, pues va a hacer todo lo posible por meter sus garras y no sacarlas. Gracias, muchísimas gracias, Tem. Pues hay un tema que también nos preocupa, sé que no vamos ahorita a abundar en él, pero en este documento que decías, Federico, en esta estrategia de seguridad, también está África. Si bien el gran enemigo a vencer y que es mencionado, decíamos hace rato 21 veces, 21 momentos en este documento de esta estrategia de seguridad de Estados Unidos, es China, pues pone también a varios territorios que para ellos son clave. Pone, por supuesto, está América Latina, pero está África.
y allá hemos volteado a ver poco y sería muy bueno, como tú dices, Federico, que también volteáramos a ver hacia estos otros territorios que empezarán a ser pues más amenazados de lo que ya han sido y habla ahí en específico de todos los recursos de los minerales que serían estratégicos y que son estratégicos para los Estados Unidos, que están presentes también en África. Así es que esa recomendación que tú haces es muy buena. Hay que todos y todas realmente estudiar a fondo esto porque es lo que seguirá, ¿no? Es lo que estaremos viendo hacia los próximos días y meses. Y en ese contexto, Federico, yo quisiera preguntarte, tú hacías una pregunta que yo quisiera saber cómo la responderías. ¿Cuál es la posición que tendría que tener México? ¿No? Frente a esto, hemos dicho aquí una y otra vez que desde el sexenio pasado, pues la declaración es unirse con Estados Unidos y Canadá, hacer frente, ¿no? A China con esta unión que tendrían estas tres naciones. Por ahí tenemos que seguir, querido Federico. Eh, yo, a ver, desde la más elemental noción de, de las alianzas que puedan generar contrarrestar el avance de la prepotencia imperial, se me ocurre pensar que si no actúa Latinoamérica, por lo menos como región, de una manera un poco más coordinada, elevando una crítica eh, digamos, a esta destrucción del derecho internacional que propone esta nueva fase del imperio, mucho más enfática, si sigue buscando caerle bien a Trump en la relación bilateral, creo que nos van a comer uno por uno. O sea, se van a comer a Venezuela primero, después no necesitan comerse a Ecuador y a Argentina, por ejemplo, o a El Salvador, porque ya tienen ahí un secretariado que porta la banda presidencial, ¿no? Este hombre, este despeinado que está ahí en la Casa Rosada haciendo todo tipo de tropelías y reprimiendo a los jubilados y a las jubiladas y quitando todo tipo de apoyo público a la ciencia, a la educación, a la salud, es un agente declarado que ya le ha ofrecido vaca muerta el gran yacimiento de gas y de petróleo argentino a Donald Trump y al Comando Sur, descaradamente. Entonces, con esa gente no tienen ningún problema. Van a tener problema con aquellos gobiernos que intenten ejercer una resistencia más o menos soberana. Si esa resistencia es bilateral o individual, me parece que vamos a perder. Y la manera en que podemos perder menos, por supuesto, estamos en un territorio hipotético o especulativo, no sabemos esta fase del imperio si se va a recrudecer o no, pero muchas señales apuntan a pensar que sí, que no hemos llegado al tope de este que es una intentona pseudofascista, ¿no? Sino que estamos quizá en los prolegómenos de la consolidación de un proyecto fascista que va a golpear al siglo XXI, así como el fascismo golpeó al siglo XX, con características del siglo, ¿no? Con la inteligencia artificial metida ahí, la biotecnología y todos los enredos y decadencias y peligros que ofrece nuestra propia época. Pero sin duda es cómo los grandes poderes, cómo las grandes potencias se reparten la riqueza del mundo. Y por eso África es importantísimo lo que mencionas, porque es un territorio donde ahí confluyen los intereses coloniales. Y los gestos de orgullo de algunas naciones africanas que han salido con un soberanismo muy radical, con un discurso muy anticolonialista, pues no sé, me da miedo por esa gente, porque esos tipos tienen los F-36, los F-16, tienen la impunidad total que les permite un mundo que ha cedido a esa prepotencia. Si Europa, que era un gran fiel de la balanza del poder geopolítico internacional, arrodilla a los intereses de Donald Trump, entra en la lógica militarista, crece su presupuesto de armas, a costa incluso algunos aspectos de ese estado de bienestar europeo que se puede deteriorar por culpa de esto. Bueno, entonces imagínense quién va a poner resistencia. Entonces, lo que yo veo es que son muy fuertes, que tienen el poder militar y que realmente el desprecio por el derecho internacional ha sido avalado por una Europa que le da el premio Nobel. ¿Por qué con María Corina Machado? ¿Por qué lo del premio Nobel nos preocupa y hacemos tanto énfasis en eso? Porque es parte de la simbología del poder. El poder se mueve con símbolos. Si tú le otorgas el premio Nobel a una golpista, a una amiga de un genocida como Netanyahu, al que aparte le pidió ayuda, o de otro genocida como Trump, porque a ver, no estamos hablando de que Trump es un
solamente un díscolo presidente de los Estados Unidos. Es un genocida. Es un tipo que está matando pescadores en el Caribe o en el Pacífico, en juicios sumarios, con un Pete Hegseth, secretario de guerra, que está indiciado en los propios Estados Unidos por criminal de guerra, porque claro, le meten un bombazo a la lancha, quedan sobrevivientes y dan la orden de que los ultimen. Estamos, o sea, el nivel de atrocidad y de arbitrariedad que estamos atestiguando, de verdad que si yo retrocedo 10 o 20 años y me plantean el mundo de ahora, digo, no, estás delirando, eso no ocurriría, jamás, no, ¿cómo crees? Hay un orden internacional, Europa es agachona, pero no permitirían esto, pues sí lo están permitiendo. Lo están permitiendo porque cada cual ve por sus intereses y esto puede causar un enorme daño humanitario, un enorme dolor, un enorme sufrimiento. Eh, Vamos, puede. Lo está causando. Ya sabemos lo que pasa en Gaza como expresión máxima de esta concepción de mundo y de relaciones internacionales que estamos viendo. Entonces, la postura de México aquí para mí tendría que ser la de liderar una respuesta coordinada. Pero no es. Ya lo vimos. No sé si en diputados estaba ya discutiendo el tema de los aranceles. ¿Qué son los aranceles? Otra arrodillada frente a Trump. Le vamos a cargar con los aranceles a China. Es legislar con nombre y apellido, legislar contra China, para que Trump no se enoje. Pues Trump cuando le des eso te va a decir, no, pero no me es suficiente. Ahora quiero que le metas un 60% de aranceles a China. Y si no, te bombardeo Tamaulipas. Y es así la lógica del poderoso. Y al poderoso se lo derrota con un elemento, perdón si me extendí. Aquí termino esta reflexión así. Se lo derrota con un elemento clave que es en el que ellos son maestros, que es en el terreno narrativo, en la construcción simbólica, en dejar al descubierto la obscenidad de sus propósitos, que no está fácil porque es un mundo donde, lo señalaba ahora Temoris, ponemos este video de Trump, dice, sí, no, además Trump es mucho más sincero que Azucena Uresti, por ejemplo. Porque Trump dice, nos apropiamos del barco y nos quedamos con el petróleo. Azucena dice, no, incautaron un buque, ¿no? O sea, Trump es mucho más bruto que toda la prensa que le hace coro, eco, y que no entiende, pero a mi modo de ver, toda la facción de esa prensa, la que es orgánica y agente de ellos, se tiene. Y hay otra que me parece que no entiende el mundo en el que está, como tampoco lo entienden una serie de personajes que se autodenominan liberales, ¿no? Eso lo podemos dejar para más adelante. ¿Qué va a hacer México? Pues por lo pronto lo que está haciendo México es ceder y ceder ante los embates de Trump, con gestos, con la presidenta, dando un discurso bastante fuerte en el Zócalo, diciendo la soberanía, la soberanía, la soberanía, pero se está legislando para cargarle aranceles a China. Viene la negociación del TEMEC y ¿qué va a hacer México ahí? ¿Va a haber TEMEC? ¿Va a haber negociación? ¿O va a haber un replanteo absoluto, unilateral y prepotente de parte de los Estados Unidos? ¿Qué postura va a tener el gran operador Marcelo Ebrard en esa circunstancia? Bueno, vamos a ver. Digo, acá hay por suerte un factor, que lo mencionaba Temoris, que es las contradicciones dentro de la panza del gigante, ¿no? También hay una serie de maniobras comerciales económicas que no le convienen a ciertos sectores de aquella economía, que pueden ser los únicos que contengan, con ciertas otras manifestaciones políticas, el avance del fascismo trumpiano. El micrófono, Ernesto. Sigues Ay, silencioso. perdón. Temoris, a propósito de este cinismo o honestidad, como se le quiera llamar, de Donald Trump, déjame te coloco dos temas. Uno es Trump hablando de los refugiados repugnantes que hay en los Estados Unidos, que llegan a los Estados Unidos, y pasaríamos también regresando un breve fragmento de la respuesta que le da Gustavo Petro a Donald Trump a propósito de que sigue Colombia después de Venezuela. Y voy a añadir algo con respecto a esto que mencionaste del proceso electoral. Así que veamos a este presidente honesto de los Estados Unidos hablando de pues, los refugiados que llegan a Estados Unidos. And we had a meeting, and I say, why is it we only take people from shithole countries, right? Why can't we have some people from Norway, Sweden, just a few,
Let's have a few. From Denmark, do you mind sending us a few people? Send us some nice people, do you mind? But we always take people from Somalia, places that are a disaster, right? Filthy, dirty, disgusting, ridden with crime. The only thing they're good at is going after ships. Pues es increíble hasta dónde ha llegado este hombre y además de esto, de robarse un buque y el petróleo de Venezuela, amaga con que sigue Colombia y Gustavo Petro da una respuesta y me quedo yo pensando en estas injerencias que está teniendo Donald Trump en todos los procesos electorales que está viendo en América Latina y tengo la impresión de que, aunque Petro le esté diciendo esto, pues posiblemente va a haber este tipo de amagos durante el proceso electoral y que va a incidir de manera importante en las elecciones también de Colombia. Escuchemos a Gustavo Petro. No, no, Petro. Le he querido responder a Trump, todo el mundo me dice que no lo haga, porque enredo más la piola, enredo más mi circunstancia. Pero yo creo que debo explicarle al pueblo que pasa, cosas que pasan. Entonces, más o menos esta es la respuesta que he brindado. Todavía no la he publicado, la voy a publicar aquí ahora. No sé con qué consecuencias. Trump es un hombre muy desinformado de Colombia. Es una lástima porque desecha el país que más sabe de tráfico de cocaína. Parece que sus interlocutores lo engañan por completo. Son más de 1.000 combates en tierra. ¿Sí es así, ministro de Defensa? 1.400, corrijo. ¿400 qué? 46 combates en tierra contra las mafias hechas por nuestra fuerza militar en mi gobierno y 12 bombardeos, son 13. Tratando de ubicar sus jefes, muchos con inteligencia militar compartida. Muchos de estos combates, ¿no? Bien, no voy a corregir más porque son 2.700 toneladas de cocaína incautadas por mi gobierno. Hasta ahora. Se está haciendo bueno, va a terminar el año 2025 y todavía nos quedan meses del 26, así que vamos a aproximarnos a 4.000 toneladas. La mayor incautación de la historia del mundo. No hay un récord de estos atrás. Recibimos del gobierno de Duque. Señor presidente, esas toneladas equivalen más o menos a unos 32.000 millones de dosis que no llegaron a las calles de los países consumidores. Es decir, Temoris, pues hasta explicaciones le están dando a Donald Trump. ¿Qué decía al respecto? Bueno, yo creo que Petro está muy consciente de que está intentando tumbarle argumentos a Trump, pero a Trump le da absolutamente igual eso, porque pues, toda la lucha contra el narcotráfico que él dice que lo motiva, pues a todas luces no es. O sea, no está destruyendo lanchas porque esté combatiendo el narcotráfico, está destruyendo lanchas como forma de presionar a otros países, de presionar directamente a Venezuela, también a Colombia, porque ha destruido lanchas colombianas, el destruir lanchas en territorio no del más patrimonial de México, pero sí más o menos frente a nuestras costas, pues es una manera también de presionar a nosotros. Y eso, o sea, el narcotráfico es un pretexto, es lo último que a él le importa. Los legisladores estadounidenses pues tampoco escuchan mucho, o sea, por ejemplo, los demócratas o los republicanos críticos, que esto va creciendo, pero siguen siendo una fuerza en crecimiento, pero incipiente hasta el momento. Podrían recuperar lo que dice Petro para desmontar el discurso de Trump, pero no ponen atención y la prensa de Estados Unidos tampoco pone atención
Entonces es difícil que vean rompimiento para enterarse de qué diablos dijo Petro. Pero sin embargo hay signos alentadores. En noviembre, hace unas semanas, los republicanos, el trumpismo, tuvo una derrota en toda la línea, en varias elecciones que hubo en Estados Unidos. Son elecciones limitadas, la más interesante, la más llamativa fue la de Nueva York, obviamente, pero también hubo dos estados, hubo otras posiciones que se jugaron y todas las perdieron los republicanos. Pero además, hace 2 días, el martes, hubo elecciones en Miami, en una zona, o sea, hacía 30 años que los republicanos mandaban en la alcaldía de Miami y la perdieron a manos de una demócrata. Además, una demócrata anglosajona, y eso es interesante porque los republicanos proponían a un latino y es una zona de mayoría latina y ganó una demócrata y una anglosajona. Una anglosajona que prometía un mejor trato hacia los migrantes. O sea, los latinos, por ejemplo, ya hay una colección de gente muy divertida con videos, muy divertida. Te enojas, pero te mueres de la risa también por las cosas que dicen los que votaron por Trump y ahora están maltratando a sus familiares y a sus amistades y todo eso. Ya se arrepintieron. Obviamente, si hubo alguna vez algún somalí que haya votado por Trump o llamado a votar por Trump, pues ya no se va a atrever a decirlo en público. Y no solamente es Somalia, al atacar de esa manera tan vil a Somalia, está atacando a todos los ciudadanos estadounidenses que tienen que ver con la religión musulmana, con África, con el ámbito árabe, está pegándoles a todos. Entonces, está haciendo agua la coalición trumpista. Y esa es la esperanza que tenemos. Ya también una legisladora republicana, también del área de Miami, era muy trumpista y ahora ha estado hablando en contra de la política migratoria de Trump, una republicana de la Cámara de Representantes. Van a elecciones. Antes los republicanos decían: "O me conviene montarme en Trump o no me conviene pelearme con el trumpismo porque si Trump apoya, por ejemplo, en las primarias a otro candidato, me van a quitar la candidatura y va a ir alguien más a representar a los republicanos". Ahora ya en muchos distritos se están viendo que ocurre al revés. En todos los distritos que suelen ser muy disputados, que hay un balance entre republicanos y demócratas, que los republicanos ganaron ahora con la ola trumpista. Esos mismos republicanos van a ir a las elecciones de noviembre con el riesgo de perder su silla y seguramente muchos la van a perder. Entonces ahora vamos a ver qué crece la oposición adentro del Partido Republicano al trumpismo. Hay una tendencia de mucha gente a simplificar y a decir que da lo mismo demócratas que republicanos, y eso es una tontería que no nos conviene seguir reproduciendo. No es que los demócratas sean la panacea, pero entre los demócratas están aquellos con los que podemos hacer alianzas y están los que defienden a los migrantes, los que defienden a la gente de origen latino y mexicano. Ahí están. Y son también los que tratan de moderar todas estas cosas. Y sobre todo, la gran virtud de los demócratas es no ser trumpistas. No es lo que son, sino lo que no son. El trumpismo es un peligro para México y para el mundo, y mientras más pronto podamos atarle las manos es mejor para todos, y eso pasa por desbancar a muchísimos republicanos en las elecciones de noviembre para que ya el Congreso no sea solamente una cámara que le pone el sello de aprobado a todo lo que le presenta Trump.
Gracias, Temoris, por este análisis. Federico, pues bueno, se nos va acabando el tiempo, ya nos faltan casi un poquito más, 13 minutos, pero hay dos cuestiones que yo quisiera todavía abordar y avanzar también ahorita contigo. Lo que tú estabas señalando hace rato me parece muy importante, no menor, ¿no? Se acaba de aprobar en el Senado el 50% a los aranceles, ¿no? A 1.400 productos hasta a China de manera directa, y aunque la presidenta ha dicho esta mañana que no es contra China, sino con todas las naciones que no tiene tratado comercial México, finalmente el mensaje que se está recibiendo en todo el mundo y hay una reacción de China pues es un mensaje que está dando México directamente a China por esta presión que está viendo desde los Estados Unidos en nuestro país. Eso, ¿cómo analizarlo, Federico? A mí se me hace preocupante en el sentido de que, insisto, ya está viendo una respuesta de China, está llamando a México a que revise, ¿no? Esta política que está imponiendo. Somos muy críticos de Donald Trump ante el mundo, ¿no? De su imposición de aranceles y nosotros le imponemos 50% a China de aranceles, ¿no? Entonces, eso que lo pudiéramos abordar. Y lo otro, Federico, estamos también a unos días de las elecciones de Chile y también es preocupante cómo ha estado actuando la derecha, Cast, la ultraderecha en este territorio y otra vez siendo parte del triángulo del litio, preocupa mucho lo que vaya a suceder ahí en este territorio. Entonces, esos dos temas, ¿cómo analizarlos, cómo abordarlos, Federico? Sí, los veo entrelazados porque el rol que están jugando nuestras élites latinoamericanas, las élites ricas, que tienen una agenda muy clara, que es un pequeño beneficio de grupo a costa de ser agentes de los intereses de los Estados Unidos. Ahí hay un trade-off, un mercado que les ha convenido desde la época de la colonia, eh, acompañado de un fervor ideológico, ¿no? Que tiene consecuencias económicas y sociales, por supuesto, pero que no hay que descartar del todo. Cuando vemos a Kaiser, el candidato de ultraderecha, el equivalente a Milei, el libertario chileno, lucir, promover su libro donde sostiene que el comunismo y el nazismo son lo mismo. Ahí no estamos viendo un berrinche de un fifí chileno pinochetista. Estamos viendo una estrategia de instalación de una serie de categorías y de conceptos que después permiten incluso intervenciones militares. Es decir, esto de haber catalogado como narcoterrorista comunista a todos los proyectos latinoamericanos con más o menos virtudes, con más o menos defectos, con mayor respeto por un programa realmente de redistribución de la riqueza o menos éxito en esa tarea, pero que de todas maneras ejercen una contención, desafían de alguna manera la codicia brutal de estas grandes corporaciones, sobre todo de los Estados Unidos, que además son las que han puesto a Trump en la presidencia. Ahí te das cuenta que se construye todo un imaginario, una realidad intersubjetiva, donde todo aquel que defienda ciertos derechos es un narcoterrorista comunista. Y esto que a nosotros, a cualquiera que conozca superficialmente, incluso la historia de la Segunda Guerra Mundial, la historia de la humanidad del siglo XX y del XXI, te llama a risa, te da ganas de reír. Sí, cuando decían que los comunistas se comían cruz a los niños, pues también era risible y sin embargo esa propaganda tuvo un efecto. Entonces, vemos cómo esta ultraderecha coordinada, muy coordinada, tiene el mandato estratégico de lo que ellos llaman, ellos mismos han llamado la batalla cultural. Es decir, lo comentamos tantas veces aquí y ahorita, ellos han leído mejor a Gramsci que la izquierda actual. Han entendido mucho mejor a Ernesto Laclau y las ideas de la hegemonía y del control cultural de la batalla que se da en la superestructura, usando términos marxistas, ¿no? Que se da ahí en los dispositivos ideológicos, simbólicos y del lenguaje. Y ahí nos están destrozando, nos están descuartizando. Y eso no solo es una derrota semántica que te vuelves a casa diciendo, chin, me ganó un debate en televisión. No, esa es la construcción que justifica la inmoralidad del mundo que proponen. Un mundo profundamente inmoral donde se le ríen atrás a Trump.
que es este Hitler que eructa con olor a McDonald's, este Hitler barato que nos ha regalado el siglo XXI, que está declarando su racismo y se le ríen atrás. Y que hayan conquistado las mentes, que un mensaje tan burdo, tan deshumanizante, tan chafa, tan cruel, haya tenido tanto éxito, habla de cierta derrota ideológica de nuestras izquierdas, de nuestro campo popular. Y ahí es donde no estamos ejerciendo a mi modo de ver. En México puede haber sido una excepción y ahí podemos explicar por qué. Y la mañanera tiene muchísimo que ver con eso, muchísimo que ver. Pero llega un momento en que a mí nuestra retórica se agota. Si no encontramos maneras realmente de desnudar, de describir, de denunciar lo que esta propuesta de mundo significa en términos reales para enormes mayorías y para enormes sectores de nuestras sociedades. No lo estamos logrando. Así va a ganar la derecha en Chile, así ha ganado la derecha en Argentina, así le han hecho, ha ganado la derecha ahora en Honduras, aunque Xiomara y el Partido Libre han denunciado fraude o irregularidades que serían suficientes como para rever enteramente el proceso electoral. Es una época en la cual no debemos tomarnos a la ligera, y menos en México, donde sentimos que hemos derrotado narrativamente a la derecha, esta batalla de lo simbólico, esta disputa de las ideas. Porque si nos siguen derrotando en esa batalla, construyendo malos de Marvel, ¿no? Caricaturas, a Petro ya lo han caricaturizado. ¿Qué cosa es llamar a Claudia Sheinbaum narcopresidenta? Una caricatura. Esa caricatura que algunos, repito, nos hacemos reír, jajaja, pues es la que después va a permitir un asedio, un acoso y la extorsión a México. Entonces, me parece que hay que defenderse con otra fuerza, con otra iniciativa, con otra coordinación internacional. Y esto de los aranceles a China, pues es una señal del doblegamiento o doblegación, como sea el término mejor expresado, ante los intereses del imperio, que repito, no me parece que los vaya a tomar con demasiado agradecimiento o sentido de reciprocidad. Ah, me diste esto, pues voy por más, ¿no? Eh, Acá lo dejo a guisa de ser demasiado escéptico, pido disculpas. No, Pero pues hay que defenderse con orgullo, con dignidad, con conciencia política, con sentido crítico, con respeto a la evidencia, con buen periodismo. Nos espera un resto de un par de décadas enfrente. A la izquierda mundial le esperan un par de décadas muy, muy difíciles. Ya no digo la izquierda, a la decencia, a los derechos humanos, al campo popular, a la moral más elemental, a los valores y códigos humanitarios más elementales, les esperan un par de décadas muy, muy duras realmente. gracias, Federico. Temoris, yo comparto con Federico mucho esta tremenda indignación y frustración, además de no poder contener a un presidente como Donald Trump, como Netanyahu, este dueto que ha estado haciendo destrozos y ese sometimiento de todos los mandatarios y mandatarias del planeta, pues genera todavía más y más indignación. Y lo que he planteado en algunos momentos es que con un personaje como Donald Trump, que pues todavía ni cumple el año, todavía ni cumple el año este personaje, y que es muy difícil que este cuidado que ha tenido la presidenta Claudia Sheinbaum en la relación con un personaje así, pues va a ser muy difícil sostenerla porque con un personaje como Donald Trump, pues tarde o temprano, pues va a llegar ya no solamente el amago, la amenaza de un arancel o de una invasión del ejército de Estados Unidos en algunas zonas de nuestro país, sino que lo va a concretizar tarde o temprano. Este hombre, pues es traición a su palabra como cualquier cosa. ¿Qué decir al respecto, Temoris, del posicionamiento de Claudia Sheinbaum, el trato y la estrategia que ha usado el gobierno de Claudia Sheinbaum frente a Donald Trump? ¿Te parece el adecuado? ¿Es lo que se puede y no se puede hacer más? ¿Cuál es tu mirada ahí?
Bueno, creo que hasta el momento ha logrado lo que ha podido. O sea, Trump, ya hemos visto, respeta a líderes que hablan con él, que no se le arrodillan y que tienen algún tipo de personalidad. Por ejemplo, lo vimos ahora con Zohran Mandani, el que ganó en Nueva York, cómo pues parecía de pronto enamorado de él, ¿no? Le gusta el carisma, le gusta, y Mamdani fue ahí a hablar con él, porque tiene que hablar con él, pero no se le arrodilló. Y respeta a Claudia y respeta a otras figuras así. En cambio, a los europeos los trata del pero pa'l perro, con la punta del pie, porque los europeos se han dedicado a arrodillarse ante Trump de una forma, pues, ignominiosa. O sea, yo creo que Europa está saliendo muy mal parada de todo este periodo y va a pagar las consecuencias por un muy largo plazo. La cosa es que con Trump tenemos, y siguiendo lo que decía Fede, una denuncia de la decencia. Ni siquiera es una renuncia. Hay una crítica abierta de la decencia como algo que no es deseable, que es hipócrita y que debe ser desechado. Hay, lo llaman woke, lo llaman la corrección política, que son bolsas en las que meten todo lo que no les gusta y lo avientan por ahí. Nosotros tenemos que ver cómo vamos a responder a eso, porque están apelando a sectores del alma humana que reaccionan ante eso. Mencionaba hace un momento a esos latinos que votaron por Trump y que son arrepentidos. ¿Qué es lo que están diciendo? Ay, es que Trump nos dijo que a nosotros no nos iba a tocar, pero sí a los latinos, a otros latinos. Entonces, como a mí no me van a tocar, yo no me iban a tocar, yo voté por Trump, pero como sí me tocaron, ya me arrepentí. O sea, hay un reconocimiento de una falta de principios, de una indecencia. Esos arrepentidos son básicamente indecentes a los que les fue mal y que lo reconocen. El otro día que estábamos en Guadalajara, Ernesto, eh, los colegas del Comité de Guadalajara de Solidaridad con Palestina habían hecho una actividad el día anterior en la FIL de Guadalajara. Y vimos que una cosa que se llama La Derecha Diario, dirigida por un argentino, todo eso importado por Ricardo Salinas Pliego, describía a nuestros compañeras y compañeros como simpatizantes del terrorismo islámico. O sea, alguien hace unas actividades muy respetuosas sin alterar nada para denunciar el genocidio, para denunciar el crimen de crímenes, y estos los convierten en simpatizantes del terrorismo islámico. Ese es un lenguaje que no teníamos en México. Lo hemos visto en otros países, donde la derecha es más brutal y es más agresiva. Pero también hemos visto que Ricardo Salinas Pliego está copiando un lenguaje que antes nos parecía también inadmisible en México, como el de Javier Milei. Esos, y la recurrencia a las cataratas de insultos, de groserías, de majaderías, parecía muy ajeno a México y raro en Argentina. Pero así como en Argentina se coló y ganó, pues ahora Ricardo Salinas Pliego lo está importando a México, está importando los insultos y está importando los ataques totalmente desproporcionados y mentirosos, como ese. ¿Cómo vamos a reaccionar a ello? En Estados Unidos los demócratas han tenido por décadas un debate también sobre la decencia en el diseño de los distritos electorales. Ya Donald Trump llamó abiertamente a lo que llaman gerrymandering, que significa el
ver el mapa de cómo están los distritos electorales, ver dónde votan más los de un partido, dónde votan más los de otros, y diseñar el mapa como una salamandra. El gerrymandering viene de Jerry, que es el que empezó a hacer esto, y Mander, que es como salamander, como salamandra. Los distritos tienen una pata por allá, la cola por allá, la cabeza por acá, para, por ejemplo, aislar a grupos de población, aislar a gente africana, bueno, afro o latina, y pues, juntar a unos, dividir a otros, para lograr que así ganen los candidatos del partido que está haciendo ese rediseño. Ya Trump lo dijo abiertamente, hagamos el rediseño, pidió a los republicanos de los estados como Texas, que ya lo hicieron, para tumbarles distritos a los demócratas y que los republicanos ganen en noviembre o no pierdan tanto. Y los demócratas están divididos entre el gobernador de California, que dijo, olvidémonos de la decencia y vamos a hacer lo mismo. Y ya lo están haciendo en California. Están también haciendo una redistritación, un gerrymandering para quitarles, para tumbarles distritos a los republicanos y compensar los que les están tumbando del otro lado, en Texas y en otros estados. Esa postura es renunciar a la decencia en esa práctica en concreto. Nosotros tenemos que preguntarnos, ante un rival que se torna enemigo y que ha decidido no solamente renunciar, sino denunciar la decencia, ¿vamos a seguir el mismo camino? ¿Vamos a usar ese lenguaje? ¿Vamos a ponernos vamos a sacar los chacos y a pelear como en callejón? ¿O vamos a hacer de la decencia una bandera que nos sirva para unirnos y para buscar una forma de confrontarlos sin tener que convertirnos en aquello que combatimos? Decía Nietzsche que tenga cuidado el que lucha con monstruos porque puede convertirse en monstruo. Yo creo que esa es la cuestión en la que nos están colocando, y por lo pronto parece que sostener la decencia nos quita ventajas o nos pone en desventaja. Pero si renunciamos a la decencia en un momento en que hay una crisis política en el mundo, además de la crisis climática, pues entonces vamos a renunciar a nuestros principios fundamentales, a los principios que nos hacen creer en que es posible tener un mejor mundo y una mejor humanidad. Muchísimas gracias, Tem, por esta reflexión final. Y pues también le daríamos la palabra a nuestro querido Federico. Ya tenemos una entrevista programada, pero ¿con qué cerrarías, querido Federico, estos temas tan complejos que estamos viviendo y esto que estamos enfrentando ya como humanidad también? No, gracias, no me extiendo. Secundo absolutamente lo que acaba de decir Temoris. No podemos a la monstruosidad y a la estulticia y a la tontería y al reduccionismo responder con insultos, estulticia y reduccionismo. Tenemos que apelar a otro tipo de pedagogía que empieza por uno mismo, por supuesto, pero solo comentar que cuando uno dice la decencia, hay mucha gente que interpreta que eso es tibieza o falta de convicción. No, no, no. Se puede defender la decencia y las causas humanitarias y las causas de los derechos humanos y de la justicia social con enorme convicción. Y en determinado momento, ante la violencia de inicio, es legítima también la violencia de respuesta. No, no, no estoy proponiendo en este momento saltar a un proceso de violencia política. Al contrario, lo que estoy diciendo es cómo nos vamos a defender en el mundo con la violencia física que está imponiendo este neofascismo y cómo nos vamos a defender en México de una oposición que claramente ha optado por la opción violenta y la desestabilización política. ¿Cómo nos vamos a defender? Cuando hablamos de defendernos con decencia, no estamos hablando de defendernos sin convicción, sin pasión y sin la energía necesaria que la circunstancia merite. Nada más agregaría eso a lo que también expuso el querido Temoris y mando abrazos muy grandes. Adelante con el invitado, ojalá que venga con aires más optimistas que uno. Porque Creemos que no. Pero gracias, querido Federico. Pues A ver si- el tema que vamos a abordar ahorita, que les invitamos a que se queden a escuchar esta entrevista que tenemos
pues tiene que ver con actos de rebeldía, precisamente acá en México, en el norte de nuestro país, que siguen insistiendo allá arriba con que se hagan unas presas cuando no se le está consultando a la población que ahí vive. Así que cordialmente invitado, mi querido Federico, mi querido Temoris, un fuerte abrazo y seguimos al habla. Gracias, nada más espero que para levantar el optimismo no nos vayan a poner villancicos ahora. No, no, pero sí les podemos poner el video de la rifa, así que Sí, sí, sí. cordialmente invitados para la rifa y para la posada, que acá estarán Temoris y Federico también. Así que un fuerte abrazo y seguimos al habla. Nos vemos, abrazos. Hasta luego. Abrazos fuertes. Una vez más, Rompeviento TV invita a su querida audiencia a participar en la gran celebración navideña en Tierra Adentro este viernes 19 de diciembre, donde celebraremos el gran sorteo de fin de año donde podrán ganar un iPhone, una computadora Mac y una bicicleta muy especial, participando al número que aparece en pantalla. Tu solidaridad nos hace posibles. Celebra con nosotros y gracias todas, gracias siempre.